y acompañamiento para la puesta en marcha, en su caso, de la idea de negocio a través de un itinerario formativo. Gracias a Coca-Cola por la oportunidad que nos da para presentar este estudio en Araba, al Observatorio Vasco de Emprendimiento por presentarnos el informe y a la Fundación Vital por permitirnos celebrar esta jornada en estas magníficas instalaciones. Es un privilegio hacer hoy de anfitrionas, al igual que lo han hecho nuestras compañeras de Aspegui y de AED en Guipúzcoa y en Vizcaya. En AMPEA llevamos más de 25 años apoyando a las mujeres profesionales, empresarias y directivas de Álava, y uno de los pilares de nuestro Plan Estratégico 21-24 es el apoyo, fomento y visibilización del emprendimiento femenino. En este sentido, estamos desarrollando distintas iniciativas para impulsar y para acercar el emprendimiento femenino a la sociedad, en concreto a las niñas y a las jóvenes. Acercamos mujeres emprendedoras a las aulas, a los grados de FP y a los últimos grados de universidad, para que así las niñas y las jóvenes tengan referentes emprendedoras, así las pueden inspirar, las animan a que así contemplen el emprendimiento como una opción de futuro. Ejemplo de ello es el proyecto que estamos desarrollando junto con los institutos de Givide, de Murguía y de Llodio en aquellos ciclos formativos en los que se imparten asignaturas de emprendizaje. Acercamos a las aulas a mujeres que han emprendido en los ámbitos de los ciclos formativos y así pueden tener esos referentes y, como hemos dicho, contemplar el emprendimiento desde un punto de vista de casos de éxito. Necesitamos emprendedoras, emprendedores para diversificar, transformar y enriquecer la economía, y en Euskadi contamos con un ecosistema de emprendimiento formado por más de 100 agentes, tanto públicos como privados, que apoyan proyectos emprendedores en todas las etapas de su maduración. Muestra de ello es el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2024, en el que se define el ecosistema, el itinerario y los mecanismos al servicio de las personas y de las empresas implicadas en las diferentes fases del proceso emprendedor. Enseguida vamos a tener la oportunidad de conocer el diagnóstico actual de la situación del emprendimiento femenino en dicho ecosistema. Paso para ello la palabra a Unai Navarro, que es gestor de comunicación de Coca-Cola, que posteriormente dará paso a María Saiz, presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento, que nos va a presentar el informe. Y bueno, cierro mi intervención, como he empezado, agradeciendo, dando las gracias a Coca-Cola, al Observatorio y a Fundación Vital pues, por hacer posible esta jornada y al público por vuestra asistencia. Mila esker. Bueno, Lorena, eskerrik asko. En primer lugar, agradeceros a AMPEA por haber organizado esta jornada que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, asistentes, autoridades, María. No es el primer vuelo en el que estamos juntos y espero que no sea el último. Y bueno, en principio, mi papel aquí es contaros por qué estamos nosotros apoyando esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de Coca-Cola tenemos un plan de fomento del emprendimiento femenino que se llama Gira Mujeres. Y bueno, Gira Mujeres es un programa que arranca en 2016 y el objetivo es formar y capacitar a mujeres entre 18 y 60 años. Entonces, bueno, al final la mujer como agente económico desarrolla mucho su entorno, como ya sabéis, evidentemente, y bueno, y creemos que es importante trabajar en estos ámbitos. El programa tiene dos vertientes o dos categorías, que es Quiero Emprender, que es una persona que tiene una idea de negocio, pues apoyarle en ese emprendizaje, y luego mujeres que tienen un negocio y que por motivos de la pandemia han tenido que repensar pues ese negocio porque nos ha afectado a todos en muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues digamos la metodología pues se hacen 6 sesiones grupales, hay una comunidad de Gira Mujeres creada y luego hay 4 proyectos finalistas, ¿vale? A nivel de cifras, que creo que es importante resaltarlo, pues bueno, desde 2016 casi 19.000 mujeres han participado en Gira Mujeres en los diferentes programas o vías de emprendizaje, o sea, vías de formación, digamos, como veis ahí, quiero emprender, tengo un negocio, y luego trazando un nuevo camino. Y se han hecho 465 talleres en entornos rurales y 155 en entornos urbanos. Todas estas cosas evidentemente no se pueden hacer de forma individualizada, sino que siempre necesitas apoyos, ¿no? Y bueno, pues las entidades a nivel nacional con las cuales colaboramos son Alma Natura, Dona Activa, Fundación Mujeres e Impact Hub. Yo, por no extenderme más, que al final yo no soy más que
uno más en este proceso, y quien es importante en este caso es María. Os dejo con un pequeño vídeo de cómo han sido anteriores ediciones y continuamos. Bueno, pues nada, lo dicho, gracias a todos y nada, María, te cedo la palabra. Bueno, egunon, guztioi. Disculpen que tengo la voz un poco tomada hoy de tanto calor y tanto aire acondicionado del fin de semana. Y bueno, pues ante todo agradecer a AMPEA, en la persona de Lorena Torres, su presidenta, por varias razones, porque en realidad estos eventos que realizamos o que estamos realizando de la mano de Coca-Cola, el proyecto Global Entrepreneurship Monitor, tienen un objetivo muy claro, que es el de visibilizar el emprendimiento femenino con el objetivo de generar referentes. Es decir, nuestro trabajo en el Observatorio Vasco de Emprendimiento está muy claro. Nuestro trabajo es medir emprendimiento, y en este caso femenino, pero la finalidad final precisamente es esa, ¿no? Visibilizar que esto existe para generar referentes. Al fin y al cabo, desde todas las universidades en las que trabajamos conjuntamente, que luego les voy a mostrar, todos los que participamos en este proyecto como académicos e investigadores, somos al final profesores universitarios, y nada más queremos precisamente que visibilizar y generar referentes para promover el emprendimiento juvenil e impulsar el emprendimiento y el empleo, ¿no? Y riqueza en el territorio. Bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte este año de contar con Coca-Cola precisamente, bueno, pues en ese encaje, ¿no?, entre lo que es nuestro trabajo de investigación y medición del fenómeno emprendedor y el hecho precisamente de poder trasladar, ¿no?, cuáles son los datos para convertirlos en un mensaje, ¿no?, social y al ámbito empresarial y al ámbito educativo. Así que, bueno, lo primero que tengo que decirles es que el estudio se ha hecho a nivel estatal, a nivel de España, con una desagregación de datos de la Comunidad Autónoma Vasca, y yo lo que voy a hacer en esta presentación es aterrizar un poco más, bueno, pues las diferencias que hay desde el ámbito estatal hasta lo que tenemos aquí en Euskadi, que tenemos bastantes matices. Bueno, el estudio Global Entrepreneurship Monitor, ese GEM, ¿no?, que comentaba antes Lorena, pues bueno, lo llevamos haciendo desde el año 2000 aquí en España, 2004 en Euskadi. En este momento nuestro socio de apoyo es ENISA, y el trabajo que realizamos, como les decía, es el de medir emprendimiento, pero no medimos empresas creadas. Lo que hacemos es medir personas, en este caso mujeres emprendedoras. ¿Por qué? Porque se ve perfectamente cómo en las estadísticas que solamente miden empresas no se puede medir precisamente
las motivaciones o, bueno, pues la ambición que puede tener un emprendedor, una emprendedora para invertir más, invertir menos, crecer más, crecer menos. Por eso, bueno, pues desde el ámbito internacional, dado que les tengo que comentar que esto es un proyecto internacional, lo que se veía en los 55 países que comenzamos al principio a hacer esta medición, es que la medición precisamente de qué creábamos no era suficiente para poder trasladar cuál era el potencial de ese emprendimiento en términos de futura creación de empleo y riqueza. Razón por la cual, pues bueno, pues se crea este consorcio internacional. Como les digo, han participado muchísimas, más de 100 economías. Ahora mismo estamos estables 55 países, con bueno, pues 2.000 expertos y 300 académicos a nivel mundial haciendo informes de este tipo de los que presentamos hoy, con 22 años de serie de datos histórica con un valor muy importante, que es que no solamente medimos la foto de Euskadi o la foto de España, sino que utilizamos la misma metodología. Por tanto, el valor de los datos que aportamos es el hecho de poder compararte exactamente con la misma metodología con Chile, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania. De poco sirve, ¿no?, un dato específico sobre nuestro contexto que no pueda ser comparado, ¿no?, con el entorno de referencia que tienes. En el entorno español somos uno de los países más destacados, dado que es, junto con Chile y con Alemania, el país que tiene más desarrollo regional. Es decir, la mayor parte de los países realizan este esfuerzo estadístico solamente a nivel de país, solo a nivel de Estado, y no se desagrega por comunidad autónoma. En nuestro caso, pues bueno, ya la mayor parte de las comunidades autónomas están representadas, y lo que hacemos el resto de comunidades es que aquellos lugares que no están representados, pues compartimos recursos para poder dar datos. Así que, bueno, pues en estos momentos somos 19 equipos regionales, 30 universidades del Estado trabajando juntas, y bueno, pues realizamos un esfuerzo de 33.000 entrevistas todos los años. Eso significa que nosotros no tomamos datos de un instituto europeo de estadística, ni del Eustat, ni del Instituto Nacional de Estadística. Somos generadores de datos. Razón por la cual, bueno, pues este proyecto tiene más valor. Y bueno, aquí en Euskadi estamos conformados, organizados en el Observatorio Vasco de Emprendimiento, que en sí mismo es un proyecto de emprendimiento académico, dado que, bueno, representa la colaboración entre las tres universidades vascas, la DBS, Deusto Business School, Mondragón Unibertsitatea y la Universidad del País Vasco. Llevamos 17 años trabajando. En su momento fuimos pioneros, fuimos de las primeras regiones que participábamos en el proyecto. Entonces era solamente una pequeña región comparándose con países, y somos también pioneros en las primeras experiencias provinciales, derivado de la apuesta que, bueno, pues que siempre hemos tenido por parte de las diputaciones, Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa y el Gobierno vasco. Araba también, bueno, participa, pero no tiene su experiencia provincial, dado que estamos aquí en Álava, pues bueno, pues hemos logrado tener ya, bueno, pues vamos a por el 18 años de dato, ¿no?, para ver qué ha ocurrido, ¿no?, desde que empezamos a trabajar esto en el año 2004 y la palabra startup no existía, hasta estos momentos en los que incluso la semántica emprendedora, bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no? Los enlaces que ven ahí a la derecha es por si les interesa profundizar en el informe sin tener que hacer el esfuerzo de, bueno, pues leérselo entero, sobre todo cuando estamos a punto, entre julio y septiembre, de presentar el nuevo. Pues lo que hemos hecho este año es hacer un vídeo resumen, tanto en euskera como en castellano, de 4 o 5 minutos de los principales indicadores. Así que, bueno, pues como andamos todos justos de tiempo, si alguien le interesa ver todos los datos, los tiene disponibles en YouTube en esos enlaces. Bueno, ¿qué es lo que medimos? Como decía, medimos personas, razón por la cual a través de las personas lo que podemos hacer es valorar o medir los valores culturales de una sociedad hacia este fenómeno, hacia el emprendimiento. Es decir, cuando entrevistamos, no solamente entrevistamos a emprendedores, entrevistamos a toda la población. Por tanto, lo que somos capaces de diagnosticar es si realmente el hecho de emprender está bien visto en ámbitos sociales como una buena profesión, si realmente, bueno, pues se observan oportunidades dentro de la población, ¿no?, para acometer nuevos proyectos. Y luego, bueno, pues somos capaces también de medir o de, bueno, pues de dar específicamente el denominado
TEA, ¿no?, que nos lo vamos a encontrar por ahí en un montón de ocasiones, que es el Total Entrepreneurial Activity, es nuestro principal indicador, y lo que mide es el porcentaje de personas en edad de trabajar que están emprendiendo con un proyecto de menos de 3 años y medio. ¿Vale? A partir de ahí, a partir de los 3 años y medio, empezamos a llamar a las personas empresarios o empresarias consolidadas. ¿De acuerdo? ¿Qué más medimos? Medimos las aspiraciones de las personas emprendedoras y medimos también la característica o el perfilado de esa persona en cuanto a formación, capacidad de renta de partida con la que se crea y luego aquello que crea. ¿Sí? Es decir, qué tipo de empresa, con cuánto empleo, con qué nivel de innovación, con qué aspiraciones de creación de empleo, y luego medimos también el entorno emprendedor. ¿Qué factores están impulsando y qué factores pueden estar haciendo de freno, ¿no?, para desarrollar mejor pues este ecosistema vasco de emprendimiento en este caso? Como les decía, somos pues fuente primaria de datos que utiliza normalmente la OCDE para la toma de decisiones, y en nuestro entorno estos datos se utilizan por parte del Gobierno vasco en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento, dado que el 70% de los datos de impacto de Gobierno vasco, de la ejecución del programa, son datos GEM. Así que pues monitorizamos también esa parte. Si tienen interés, por lo que les he comentado, tienen a su disposición la página web YERA, GEM Consortium, en el que si a alguien le interesa, por ejemplo, pues acceder, dices, pues a mí me interesa ver cómo está esto en Chile o en Israel. Pues pueden entrar y tienen los informes específicos y también pues una tabla de datos en la que se pueden comparar, no solamente la persona emprendedora en cada contexto, sino también pues las condiciones del entorno. Lo mismo tienen a nivel estatal, en el que está este informe, y también el Observatorio Vasco de Emprendimiento. El equipo de investigación que ha llevado a cabo este informe, pues es un equipo conformado por Ana Fernández Laviada, que es nuestra directora a nivel estatal del observatorio, y Marimar Fuentes, que ella es nuestra referente, es catedrática de la Universidad de Granada y es nuestra referente en estudios de género en emprendimiento. Y luego, pues como ven, la dirección técnica ha recaído sobre el equipo gallego, a la cabeza Isabel Neira, y pues hay varias integrantes de Granada, de Extremadura, Cantabria, etcétera. Yo en solamente he participado en la parte técnica, dado que pues nos repartimos la tarea, y a mí me tocó el informe COVID, que también pues si tienen interés lo pueden consultar. Vamos a avanzar un poco en lo que medimos. ¿Qué medimos? Medimos lo que les he comentado antes, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población está emprendiendo con una iniciativa entre 0 y 3 años y medio de vida? Pero no solamente medimos eso, medimos lo que denominamos en su conjunto todo el proceso emprendedor, porque en el esfuerzo, ¿sí?, de encuestación a la población también medimos una variable muy importante, que es aquellas personas que no están emprendiendo pero que dicen que tienen intención de hacerlo en los 3 próximos años. Algo muy importante, ¿no?, de cara pues precisamente a cuidar, ¿no?, talento emprendedor futuro, o incluso a evidenciar qué nos puede venir o qué perfilado, ¿no?, de emprendedor futuro nos puede venir. También medimos el emprendimiento consolidado, es decir, qué perfil tienen aquellas personas y sus empresas que sobreviven después de los 3 años y medio de vida, ¿sí?, y en qué situación se encuentra. Y asimismo también medimos la población que está en proceso de cierre, abandono o incluso traspaso, ¿no?, que no siempre es abandono. Ahí incluimos también la medición específica de aquellas personas que precisamente se pueden estar jubilando o retirando, y lo que hacen es traspasar para reemprender pues a una tercera persona. Entonces, cuando hablemos de proceso emprendedor, hablaré en su conjunto de toda la población implicada, desde que tengo intención hasta incluso cerrar una empresa, y cuando hablemos de emprendimiento nuevo, pues solamente hablaremos de ese porcentaje, ¿no?, de personas que lo están haciendo ahora y que están empujando sus empresas. Vamos a empezar por algunos resultados del estudio, globales, ¿vale? Y luego haremos un matiz a nivel de Euskadi. Lo que dice el estudio es que en España, a nivel estatal, hay un 17% de mujeres, ¿sí?,
en proceso emprendedor. El 17% de la población de mujeres se encuentra o pensando en emprender o emprendiendo o tiene una empresa consolidada. Y que ese porcentaje se eleva hasta el 22% en el ámbito rural. Bueno, tengo que matizar que aquí en Euskadi eso no es así. O sea, el emprendimiento rural es, bueno, pues meramente, bueno, pues no llega al 4 o 5% todos los años, por tanto ya de paso tenemos un matiz, es decir, estamos en un ecosistema especialmente, bueno, pues más centrado en ámbitos industriales, y eso nos caracteriza incluso de cara a las tasas globales y a las características de las empresas. Bueno, estos son los datos de brecha de género. ¿Sí? Como pueden ver ahí en el gráfico, entre hombres y mujeres, lo que tenemos es bueno, pues una brecha de género de aproximadamente 5 puntos entre hombres y mujeres en proceso emprendedor en España. Como les digo, aquí está incluido todo. Y lo que sí hemos visto en el último año con el COVID es que, si bien más o menos, luego lo vamos a ver, tenemos datos cuantitativos que más o menos suponen la equidad, al menos en nuestro entorno, de creación empresarial, lo que ha generado el COVID es, bueno, pues un poco de freno del potencial emprendedor mujer de cara a futuro. Y en este año lo lideran más los hombres. Pero de una u otra manera, en términos cuantitativos, tenemos unos datos bastante interesantes. Y es que, bueno, pues la brecha en Europa y en Norteamérica supone más de 10 puntos y a nivel estatal solamente hay 5. Y les tengo que adelantar que en Euskadi es menos. Ahora, Ahora. Bueno, ¿qué más les puedo adelantar? Bueno, ahí no ven nada, es un montón de países, los 55 países que participan anualmente en el proceso, y lo que podrían ver si se acercasen a cada uno de ellos es que, bueno, pues la barra roja es la que representa mujer, la barra gris la que representa varones, y entonces en todos los países el emprendimiento masculino es superior al femenino, salvo en esos 5 países que tienen a la derecha, que llama mucho la atención: Angola, Togo, Kazajstán, Arabia Saudí y Omán, ¿no? Precisamente, bueno, países donde, bueno, pues en los últimos años recae cada vez más sobre la mujer, ¿no?, el hecho de la salvaguarda, ¿no?, de la renta familiar. Entonces, bueno, pues curiosamente se está despertando bastante, ¿no?, el emprendimiento en estos países. Pero bueno, no es lo habitual. Este gráfico representa el proceso, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la brecha de género en los últimos casi 15 años. Desde el año 2005, este es el gráfico estatal de España, en el que en el año 2005, bueno, pues había una brecha, fíjense, de 4 puntos, o sea, 4,2% de mujeres emprendiendo, 7,2 varones. Cómo se ha estrechado hasta el momento actual, ¿no?, con una diferencia muy pequeña. Cuando nosotros empezamos aquí en Euskadi, en el año 2004, la brecha todavía era mayor. Teníamos precisamente el mismo dato de emprendimiento que tenemos ahora, y es que en Euskadi más o menos todos los años es bastante estable, tenemos un 5,5 de población emprendiendo en Euskadi. El dato era muy similar en el año 2004, la diferencia era que había 5 puntos de brecha entre hombres y mujeres. Era un 3% de mujeres emprendiendo y un 8% de hombres emprendiendo. Por tanto, con el mismo dato lo que hemos hecho es avanzar muchísimo, y aunque no les voy a poner el gráfico de Euskadi por no llenar de datos, lo que sí hemos visto es cómo, bueno, pues las mujeres hemos ido despacio, creciendo a lo largo de todos esos años, e incluso sin tener, bueno, pues esos subes y bajas, ¿no?, sujetos a las crisis que sí se han visto en el ámbito estatal. Nosotras hemos ido diésel poco a poco, creciendo hasta un momento en el que ahora lo que tenemos es medio punto nada más de brecha de género en Euskadi. Pero bueno, en todo caso, estos son datos cuantitativos. Luego vamos a ver cómo realmente la brecha es más potente en ámbitos cualitativos, ¿no? ¿Qué sector, cuánto empleo, etcétera? Bueno, ¿cuál es la motivación para emprender a nivel estatal y qué diferencias hay entre hombres y mujeres? Bueno, lo primero que les tengo que decir es que ha cambiado mucho la situación con COVID. Es decir, antes de esta situación de la que estamos saliendo, y bueno, pues nos hemos metido ahora, ¿no?, en este escenario bélico que parece que va para largo,
Lo que teníamos era un emprendimiento marcado por lo que denominamos la oportunidad. No emprendo por necesidad, sino por oportunidad. Y de hecho, precisamente antes del COVID, bueno, pues estos dos indicadores de crear riqueza o marcar una diferencia en el mundo lideraban los datos. Y ganarse la vida, bueno, pues era también una opción, pero era bastante más bajo. Lo que ha ocurrido en COVID es que ahora mismo el que está emprendiendo lo hace para ganarse la vida. Bien. ¿Qué más les puedo trasladar? Pues que precisamente en algo que destacan las mujeres ahora mismo es en que están asumiendo más que los hombres las sucesiones familiares de empresa. En España la diferencia es leve, o sea, solamente hay un punto de diferencia entre hombres y mujeres, pero aquí en Euskadi hay una diferencia muy grande, que además en términos porcentuales es de 3 puntos, sobre un 18, sobre un 13 es bastante diferencia. Entonces sí que se ve que en este año, precisamente en el que hemos visto en el ecosistema, entre la edad avanzada, ¿no?, de empresarios y empresarias vascas y el cansancio del COVID, bueno, pues bastantes sucesiones que precisamente aquí en Euskadi el peso de hijas, ¿sí?, liderando empresas es mayor que la de los hombres. Y luego tenemos otro matiz adicional, y es que tanto en España como en Euskadi, en nosotras pesa más la motivación de marcar una diferencia en el mundo que el hecho de generar una renta muy alta. Yo lo que quiero es materializar mi vocación, hacer algo diferente. Emprendimiento social, que también canta mucho. Tenemos este año una variable nueva que publicaremos la semana que viene, ¿no? Bueno, pues esa parte parece que, bueno, pues está más presente entre nosotras que entre ellos. Bueno, lo que decíamos, ¿no? ¿Con qué motivaciones y con qué seguridad se lanza uno al emprendimiento? Bueno, pues la primera pregunta que merece la pena hacerse: ¿se sienten las mujeres en nuestro entorno capaces de emprender? Bueno, pues en general ya ven, sí. ¿Sí? Curiosamente, bueno, estos son los datos que representan a las mujeres empresarias. Luego, si hablamos de la población en global, los datos son otros. Pero evidentemente la que se tira a la piscina se siente capaz para emprender, se siente formada para emprender. Vienen con menos seguridad las mujeres, bueno, pues que quieren emprender en los 3 próximos años, pero en general, bueno, pues hay buena seguridad de estar bien formada. ¿Cuál es la parte un poco más gris? La percepción de oportunidades. La percepción de oportunidades en nuestro entorno siempre ha sido un limitante muy potente. Al menos en Euskadi, al menos somos bastante conservadores viendo oportunidades. No sé si es que no las vemos o es que lo que queremos es ver buenas oportunidades, o si no, no las llamamos oportunidades. Y lo que ha pasado en COVID adicionalmente es que la percepción de oportunidades, bueno, pues ha bajado mucho. Fíjense que incluso las que están emprendiendo, ¿sí?, y las que dicen que van a emprender en el futuro, pues el porcentaje es muy bajo. Solo el 18% de las mujeres que están emprendiendo dicen que hay buenas oportunidades para emprender en Euskadi. Perdón, en España en este caso, ¿vale? Luego hablaremos de Euskadi porque el dato todavía es un poco más bajo. Y entre las empresarias consolidadas, bueno, pues la cautela es mucho mayor, dado que solo el 11% ven oportunidades para emprender. El siguiente limitante, el miedo a emprender. Bueno, ese titular realmente no es miedo a emprender. Lo que realmente se le pregunta a la población es si tiene miedo al fracaso, no miedo a emprender. Entonces, históricamente esto no es una cuestión solo del COVID, evidentemente el COVID se ha enfatizado, pero es algo que llevamos de manera completamente estable desde que comenzamos a hacer este trabajo, y es que en nuestro entorno se perdona muy mal el fracaso. Entonces, en realidad no es que tengamos miedo a emprender, tenemos miedo a fracasar. Tenemos mucho impulso para crear nuevas empresas, pero muy poco ayuda, o diría tendente a cero, para cerrar negocios. Entonces, aquel que se lanza a crear, pues bueno, pues tiene mucha seguridad de consolidarse y trata por todos los medios de no cerrar. Razón por la cual, bueno, pues en muchas ocasiones se cierra muy mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Fíjense que incluso entre las que lo están haciendo, entre las que dicen voy a emprender en los 3 próximos años, el 60% lo que más le frena es el miedo a fracasar. Y entre las mujeres empresarias consolidadas, exactamente lo mismo. Bueno, este es el perfil de la mujer
emprendedora en España. Les tengo que adelantar que el perfil no se parece mucho al nuestro en Euskadi. Sí, más o menos en la edad, pero no en lo que es la preparación previa a emprender y la renta de partida con la que se emprende. En España lo que tenemos es una mujer emprendedora entre 35 y 44 años, con estudios secundarios y bueno, pues crea empresas desde un nivel de renta bajo. Y bueno, pues lo mismo ocurre con las que dicen que lo van a hacer en el futuro. La edad baja un poquito, hasta los 35 años, pero tienen el mismo perfilado formativo y de capacidad económica previa. En el caso de las mujeres consolidadas, pues es un poco diferente. No es que tengan un nivel de renta alto ahora, es que crearon, en el momento de su creación, con un nivel de renta alto, ¿no? Luego les trasladaré que en nuestro caso, pues bueno, pues la formación es bastante más alta en nuestro entorno. ¿De dónde sale el dinero? Los recursos financieros para emprender. Pues eso es lo que tenemos. Para las mujeres, pero que no es muy diferente que para los hombres. Lo que dicen los datos, y no es coyuntural del COVID, es estructural, es que en torno a 2/3, en este caso más, cuando hablamos de mujeres, el 77% o más de la financiación sale del contexto de la mujer emprendedora. Es decir, sale de tus propios ahorros y de lo que denominamos 3 Fs, Family, Fools and Friends, es decir, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Las entidades financieras aportan un 15%, bueno, estamos aquí en la Fundación Vital y los datos lo que nos dicen es que evidentemente el negocio bancario está más orientado en financiar pues precisamente las fases más de consolidación y no semilla en estos procesos, y las subvenciones, bueno, pues son un 5,2% de la financiación. ¿En qué sector emprendemos? Las mujeres, todos. Los hombres también. Se emprende en el sector servicios. Otra cosa es que luego hagamos un matiz cuando lleguemos a Euskadi entre lo que son los servicios hacia el consumidor en modelos business to consumer o servicios intensivos en conocimiento, que es donde realmente nuestras instituciones están dando, bueno, pues mucho impulso, ¿no?, al emprendimiento innovador y de base tecnológica. Pero como pueden ver, bueno, pues el 80% de los negocios de mujeres y el 76% de los hombres son en el sector servicios, y bueno, pues en empresas consolidadas se ve que baja, bueno, pues que ese valor es bastante más bajo. ¿Cuánto empleo? Ya empezamos con los impactos del emprendimiento. Sabemos quién es la mujer que emprende y ahora vamos a ver cuánto empleo y cuánta innovación genera. Bueno, pues como ven, en un primer estadio, el 57%, es decir, la mayoría del emprendimiento mujer en nuestro entorno, es autoempleo, ¿sí?, que en realidad no tiene por qué ser negativo. De hecho, bueno, pues viniendo de la universidad somos plenamente conscientes de que muchas de las titulaciones que, bueno, pues que formamos en la universidad pasan necesariamente por el autoempleo, ¿no? Pues como la abogacía, que conoce muy bien Lorena Torres, bueno, pues la arquitectura, psicología, pedagogía. Entonces, el hecho de crear tu propio empleo no es solamente creas tu propio empleo, es que realmente, ¿no?, es la salida, ¿no?, o digamos la solución para dar salida a tu vocación profesional y a tu formación universitaria. El 33% en los estados iniciales ya crean, bueno, entre 1 y 5 empleos, no está mal, y como ven, bueno, pues la creación de empleo se incrementa según se va consolidando el negocio. Evidentemente, ¿no?, me siento más fuerte, genero más actividad a mi alrededor y creo más empleo. Lo que tenemos muy bajo en nuestro entorno, y es uno de los problemas, bueno, pues generales que tenemos a nivel estatal y también en Euskadi, es la creación de empresas que ya desde su nacimiento las podemos denominar gacelas o como quieran, no es un término que haya que adoptar, ¿no?, el gacela. Se crean muy pocas empresas que en los primeros años de vida ya tengan claro que, bueno, pues que van a crear más de 10 empleos en los primeros años o que van a crecer más del 50% en los próximos 5 años. Y de hecho, pues bueno, este año lo que hemos visto es que esos datos han bajado probablemente como respuesta conservadora, ¿no?, a la situación de incertidumbre que tenemos en los mercados. Bueno, ¿qué ocurre con la innovación, con los niveles de innovación? Pues bueno, el 27% de los negocios que se ponen en marcha por parte de mujeres en el Estado, bueno, pues son proyectos
bueno, pues que generan productos o servicios innovadores. Por tanto, bueno, pues tenemos un porcentaje ahí un poquito más de un cuarto, ¿no? Que, bueno, pues que lanzan cierto tipo de innovación. No tiene por qué ser radical, sino muchas veces de innovación de servicios. Y como ven, hay una relación muy directa entre la internacionalización y el hecho de innovar. ¿Sí? Es decir, de hecho, el 81% de los negocios se dirigen al entorno nacional, por tanto, el 19% restante son los que tienen un contenido innovador o tecnológico, ¿sí? En el que muchas veces, bueno, pues precisamente el hecho de crear muy innovador y muy tecnológico hace que no tengas cliente en el entorno y que tu mercado sea exclusivamente Alemania, Francia o, bueno, pues Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, en el perfil tecnológico vemos también que hay una brecha de género importante. Como pueden ver, el 93% de los negocios creados por mujeres en España tienen bajo nivel tecnológico. Y bueno, pues el 87% de los hombres. Hay también una brecha. Y entre los consolidados, pues bueno, pues ahí tienen, los datos son mayores. De una u otra manera, lo que sí que llevamos viendo 5 años es que la innovación y la nueva tecnología se está lanzando por parte del colectivo emprendedor. No está siendo la empresa consolidada la que tracciona nuevas tecnologías. Están siendo los nuevos emprendedores los que están traccionando esa innovación. O sea, esto ya no es un dato de coyuntura, es un dato que se está convirtiendo en estable, es decir, la empresa consolidada se dedica a producir lo que sabe hacer muy bien y precisamente, bueno, pues la transición o por ejemplo, la traslación de la investigación que realizamos en centros tecnológicos y universidades se canaliza a través de nuevas startups, pues precisamente a la gran empresa, pero mediante el emprendimiento. Comunidades autónomas. Bueno, no vamos a empezar con la competición. Ahí está un poco la competición entre quién tiene más, Cataluña, Madrid, nosotros. Bueno, pues me voy a pasar esta slide para que no se esfuercen y vamos al gráfico de araña en la que se ve, bueno, pues mucho mejor esa comparativa. La línea negra es los varones y la línea roja son las mujeres, y como ven, bueno, pues lo que dice ese gráfico de araña con el verde rodeado Euskadi es que bueno, pues que el potencial, porque es el primer gráfico, el potencial emprendedor futuro, aquellos que dicen que van a emprender en los 3 próximos años, bueno, pues los varones están muy por encima de las mujeres en todas las comunidades autónomas, menos nuestras compañeras gallegas y canarias, que están a tope. Y en esas 2 comunidades autónomas, bueno, pues ellas mandan en el proceso emprendedor. De hecho, el siguiente gráfico que pueden ver, que es el del proceso de nuevo emprendimiento, pues bueno, ahí Euskadi está muy cerca de la igualdad, pero de nuevo, bueno, pues Galicia este año y Navarra, bueno, pues están liderando el fenómeno de emprender las mujeres. Así que algo está pasándole en norte, porque lo más interesante que ha ocurrido este año, y a mí me alegra mucho porque después de 18 años midiendo estos datos, pues es la primera vez que encontramos que en Euskadi, por los pelos, por muy poquito, bueno, pues las mujeres empresarias son más que los hombres empresarios. 52% mujeres, 48% hombres. Bueno, estamos viendo a ver si esto se consolida, ¿no? O es una coyuntura, un espejismo derivado del COVID y precisamente, bueno, pues de la asunción, ¿no?, de responsabilidades de sucesión, pero parece que no estamos solas en esta película, dado que Galicia, Asturias y de nuevo Navarra, bueno, pues están en esta situación. Es decir, hemos empezado con una brecha hace, bueno, pues más de 18 años muy grande, pero lo que hemos visto a lo largo de los años es que nosotras siempre hemos ido creciendo, muy poquito, siempre creciendo. Y lo que ocurre en el colectivo masculino emprendedor es que es más sensible a las crisis. Por tanto, cuando hay una crisis, el resultado final es la equidad. Nosotras no dejamos de emprender, pero ellos sí dejan de emprender. Entonces el resultado, en términos de estadística, pues nos da la equidad. Sí. Pero en todo caso, hormiguita a hormiguita, pues parece que estamos consolidando mejor y bueno, pues en estos momentos estamos así, levemente por encima de ellos, y veremos si consolidamos este dato.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Euskadi? Bueno, yo voy a ir muy rápido porque muchos de los datos los he ido contando de memoria según iba hablando, pero bueno, la primera línea son los datos de Euskadi, la segunda línea los datos de España y evidentemente lo primero que llama la atención es que la mayor parte de las variables, bueno, pues el dato de Euskadi es menor. Siempre ha sido así. No es una cuestión del COVID, es una cuestión de contexto industrial. Es decir, en contextos más unidos al ámbito turístico, como puede ser el entorno mediterráneo, la tasa de emprendimiento es mayor, precisamente derivado de que hay una entrada y salida anual más rápida de negocios. Entonces, el in-out, ¿no?, cierre-apertura, pues genera, ¿no?, tasas más altas, pero que no tienen por qué generar más impacto. Más bien aquí todo lo contrario. Se crea menos, pero normalmente, bueno, pues con una creación de empleo y consolidación mayor. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Este año por los pelos hemos ganado a España. No suele ser habitual. Casi siempre nosotros estamos por debajo del Estado. Y la verdad es que tenemos un emprendimiento potencial bastante alto en comparación de lo que hemos tenido con la serie histórica. O sea, la mayor parte de los años en los que hemos estado trabajando este estudio, el potencial emprendedor era como el de Japón. O sea, no había intención ninguna de emprender. Eso está unido a un territorio en el que el bienestar económico que, bueno, pues que tenemos es muy alto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la energía emprendedora o hambre emprendedora, ¿no?, para crear, pues estaba muy baja. Afortunadamente, yo creo que del esfuerzo institucional que se está haciendo, ¿no?, en fomento de cultura emprendedora, desde diferentes instituciones, desde las asociaciones empresariales, etcétera, bueno, pues se está viendo que ese potencial está subiendo. Y esta es nuestra foto de perfil. No es una foto de coyuntura, llevamos así más de 12 años, la edad media para emprender son 40 años, a ver, la media esconde muchas cosas, pero sigue siendo esa media, ¿sí? Lo que vemos normalmente en el entorno es que la gente no emprende hasta los 35-40, en el que más o menos tiene un nivel de renta de partida alto, como ven. Bueno, pues eso es el dato global, no solamente de mujeres, o sea, se parte en el 60% de los casos con un nivel de renta alto, es decir, con recursos para empezar, y con un nivel de formación muy alto, el 63% tienen formación universitaria. Y en el caso de las mujeres en Euskadi destaca el nivel de posgrado y doctorado, curiosamente, sobre los hombres. ¿Qué es lo que, bueno, como ven, estamos casi en la igualdad, 48% de mujeres, 52% hombres, y justo, bueno, pues le damos la vuelta cuando vamos a las mujeres empresarias. Ahí el nivel de formación también es bastante alto, en el 50% de los casos, y fíjense qué diferencia que en España partieron de un nivel de renta pues bastante más bajo que las mujeres que están emprendiendo ahora. ¿Qué es lo que hemos notado en COVID? Algo muy importante, y es que normalmente este gráfico era prácticamente igual que el dibujo del centro. Es decir, las mujeres que decían que iban a crear y los hombres que decían que iban a crear negocio en el futuro tenían un perfil muy parecido que lo estaban haciendo. Y ahora no, claro, ha subido el deseo de emprender, pero el perfil del que desea hacerlo es distinto. Es más joven, está menos formado y parte de un nivel de renta más bajo. Por tanto, lo que tenemos en estos momentos, bueno, pues es un reto institucional y programático importante. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos un apoyo al emprendimiento en Euskadi fabuloso, eso es lo que nos llevan diciendo los datos muchos años, pero estamos acostumbrados precisamente a un perfil, ¿no?, de usuario y usuaria de esos programas de emprendimiento, pues bueno, asociado al que tenemos en el centro, y nos viene un perfil con menos recursos. Por tanto, dado que ya hemos visto que para crear, bueno, pues a nivel estatal, el recurso financiero sale del entorno, bueno, pues ahí tenemos un problema, incluso con el de adaptación, ¿no?, de los programas a un nivel de formación menor, ¿no? Entonces, no, vas a hacer un plan de negocio. Pues igual el que viene no sabe por dónde cogerlo. Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco al perfil. Creo que tenemos una experiencia muy grande en el entorno como para poder adaptar las políticas perfectamente a distintos perfiles. Y hay, bueno, pues muchísima profesionalidad entre los técnicos y técnicas de apoyo al emprendimiento en todo el ecosistema. Bueno, este es el ranking de comunidades autónomas en el entorno. No suele ser habitual que estemos por encima de la zona roja de España, siempre solemos estar por debajo. Bueno, pues ha sido
pues justo precisamente del COVID, pues ha salido así. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Nos preocupa que hemos caído bastante en emprendimiento consolidado. Este era nuestro fuerte. Siempre estábamos muy por encima, no solamente a nivel regional estatal, sino a nivel de media de Unión Europea, con un porcentaje de población empresaria muy importante, sosteniendo el empleo y la riqueza. Y bueno, pues se ve que este año, bueno, pues ha habido un proceso de sucesión empresarial alto que, bueno, pues que ha hecho bajar, ¿no?, el emprendimiento consolidado, dado que el reemprendimiento lo medimos otra vez como nuevo. Bueno, veremos cómo salen los datos este año. No reiteraré mucho aquí los datos, es para que vean que realmente las diferencias no son muy grandes entre España y Euskadi, pero en el caso, ¿sí?, de la sucesión empresarial sí lo es. Es decir, en España la diferencia entre hombres y mujeres estaba entre un 17 y un 18%, y aquí es de un 13 a un 16. Y 3 puntos, en 16 puntos es un porcentaje muy alto. Es decir, en estos momentos de dificultad somos nosotras las que estamos liderando la sucesión empresarial de primera, segunda, tercera generación. Y bueno, pues lo mismo ocurre en el caso, ¿no?, de las motivaciones, bueno, pues con mucho más peso en marcar una diferencia en el mundo o materializar, ¿no?, la vocación profesional que tenemos, que el hecho de generar renta. Bueno, aquí, como pueden ver, los datos de Euskadi, bueno, pues son un poco más bajos que los que habíamos visto antes. No hace falta que se los aprendan de memoria, ni falta que hace. La zona negra es el colectivo emprendedor y la zona gris es la población en general. Entonces, bueno, pues ya ven, la percepción de oportunidades es muy baja, tanto en un ámbito como en otro. Solo el 15% de las mujeres de la población en general que no están emprendiendo ven buenas oportunidades. Por tanto, si no lo ves, es muy difícil que creas. O sea, si no observas oportunidad, difícilmente vas a materializar. No hay seguridad, es decir, el 50%, no, bueno, menos del 50%, si hiciésemos la media de la población, dice que no tiene capacidad para emprender, y en el caso de las mujeres, bueno, pues este dato es menor. Y bueno, pues en cuanto al miedo al fracaso, bueno, pues nosotras también lideramos. Fíjense que tampoco es muy testimonial, hay una diferencia de 3 puntos en 60 puntos. Es decir, no estamos solas en esto del miedo al fracaso. Los señores también tienen mucho miedo al fracaso en nuestro contexto. Una de las cuestiones que sí que hemos visto cambiar en COVID es que llevábamos tiempo en el que nosotras, llevábamos por lo menos 3-4 años, en el que nosotras liderábamos el sentirnos seguras de tener habilidades para emprender. Y ahora hemos vuelto a caer, yo creo que por conservadurismo, ¿no? Es decir, voy a ser cauta, ¿sí? Ellos, bueno, pues han sido un poquito menos cautos. ¿Qué más medimos? Pues medimos la valoración, ¿no?, del emprendimiento como una buena opción profesional. Es curioso. Solo el 50% de las mujeres y, bueno, pues la misma cifra de hombres que están emprendiendo ven que emprender sea una buena opción profesional. Lo estoy haciendo y no parece que sea lo mejor. De hecho, la población emprendedora lo ve mucho mejor que el resto. Es decir, lo ve mejor la mujer no emprendedora. Con lo cual, bueno, pues se ven indicios positivos de futuro, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo, pero sí que vería natural que mi hija, mi nieta, bueno, pues mi sobrina lo hiciera. Con lo cual, bueno, pues estamos avanzando al menos en cultura y valores, ¿no?, favorecedores del emprendimiento en general y del emprendimiento femenino en particular. Y luego, bueno, pues de nuevo cambian los datos cuando ya hablamos cuando metemos la palabra éxito de por medio, ¿no? O sea, es buen estatus económico y social, pues de nuevo los datos cambian y vuelve a ser la población en general la que lo ve mucho más fácil que el propio colectivo que está emprendiendo. Bueno, estos eran los datos en su conjunto. Ahora quería finalizar la presentación hablándoles de contexto. ¿Por qué? Porque el contexto no ha cambiado. Llevamos 18 años con el mismo contexto en Euskadi. O sea, clavado. Cambian las variables de en medio, pero los extremos siguen igual. Es decir, lo que dice nuestro ecosistema emprendedor desde hace 20 años casi, es que tenemos unas infraestructuras estupendas, que la valoración de la apuesta gubernamental y programática es muy potente, pero que tenemos un factor barrera clave, que es la educación primaria y secundaria.
Y lo tenemos en común con Italia, con Francia, con todos los países del entorno mediterráneo, salvo Portugal, que bueno, pues con el cambio que han hecho educativo nos acaban de pasar por encima hace 2 años y ni lo hemos visto, nos han pasado y no lo hemos visto. Esta es la situación. De hecho, como contexto emprendedor, bueno, este primer bloque es Euskadi, ¿sí? No estamos nada mal en los países, en comparación con los países de referencia. De hecho, la valoración de contexto emprendedor es muy similar a la valoración que tiene Alemania. Y bueno, pues liderando ven Países Bajos, que es, bueno, pues un poco el referente en nuestro entorno, que se parece, o que podemos comparar con bastante parecido a lo que puede ser nuestro contexto industrial, universitario y de sistema educativo. Porque casi siempre intentamos compararnos con Israel, con Estados Unidos, pero la verdadera realidad, ¿no?, es que en comparativa, ¿no?, real de, bueno, pues de condicionantes nos parecemos más a Países Bajos y bueno, pues le están dando fuerte en los últimos años. Llevan 10 años trabajando muy bien estos temas. Yo creo que nosotros en nuestro entorno de Euskadi también. Entonces, bueno, pues ese sería, ¿no?, la ambición como ecosistema. En todo caso, lo que tenemos va muy relacionado precisamente con los retos que ha planteado antes Lorena Torres en Ampea. Y es que con la situación que tenemos con la educación es de agradecer que una institución privada, una asociación de empresarias, esté lanzando programas específicos para ir al sistema educativo, buscar referentes femeninos, en este caso, pero es que da igual, terminan siendo referentes de emprendimiento, sean mujeres o sean hombres. Y realmente eso es lo que necesitamos. Es decir, estamos muy bien dotados de infraestructuras, cada vez mejor dotados de infraestructuras, con una apuesta política y gubernamental muy potente en el apoyo empresarial y del emprendimiento, y ha llegado el momento de apostar por personas, de invertir en talento. Evidentemente resulta difícil en nuestros entornos en el que el emprendimiento está liderado bueno, pues por departamentos de promoción económica y empleo. Hacer una apuesta en el ámbito educativo. Pero hay que hacerla. Una apuesta que además, bueno, pues los resultados son largoplacistas. Entonces, en términos del foco institucional, bueno, pues cuesta apostar, ¿no? Porque la reversión de resultados no se va a ver en el largo plazo. Pero merece la pena actuar, bueno, pues con valentía en el sistema educativo, porque luego cuando llegamos a la universidad, bueno, pues que tengo la suerte de tener a las responsables del campus de Araba, ¿no?, de las incubadoras de Araba en el público, pues hacemos mucho esfuerzo, pero a veces es tarde. A veces es tarde, porque ya llegan con una mentalidad de primaria y secundaria que, bueno, pues que es difícil, ¿no?, de cambiar la mentalidad en los estudios universitarios. Lo hacemos porque lo estamos haciendo bastante bien en nuestro entorno. Tenemos un programa, de hecho, bueno, pues tengo que lucir, ya que tengo a las compañeras de VVHU, que la Universidad del País Vasco es la segunda universidad del Estado en creación de spin-offs universitarias. No es coyuntural, llevamos así muchos años, y está en el ranking de públicas y privadas, no en el ranking de públicas, sino de todas. Otra cosa es que, bueno, pues invertimos en emprendimiento, no en publicidad, y se sabe poco. Entonces, bueno, pues con esto quería terminar para lanzar, bueno, pues las principales conclusiones, que voy a ir muy rapidito, ¿sí? La mujer cada vez tiene más peso en el ámbito del emprendimiento. Falta mucho por hacer porque tenemos muy cerquita la igualdad en términos cuantitativos, pero no cualitativos, como ya hemos visto, pero el principal reto pasa por la visibilización. Por eso es tan importante, bueno, pues este tipo de alianzas que tejemos con Coca-Cola, con las compañeras de Ampea, de Aspegui y Guipúzcoa, pues precisamente, bueno, pues para que de la colaboración se permita, bueno, pues trabajar no solamente la educación en centros educativos, sino social, ¿no?, la educación social. Los datos hablan muchas veces de estas cosas. He sombreado en verde lo que es verdad en España, pero que no es real en Euskadi, ¿sí? Las mujeres no se consideran menos preparadas para emprender, pero sí ven menos oportunidades y tienen más miedo al fracaso. Aquí en Euskadi son las 3. ¿Vale? Yo soy optimista. ¿Por qué? Porque en años anteriores no era así.
Por tanto, entiendo que lo que hemos sido este año es más conscientes, ¿no?, de la situación de incertidumbre que tenemos. Es decir, no creo que sea una debilidad que vaya a ser estructural en los próximos años, porque en los años anteriores ya se veía viendo la expresión, se venía viendo, ¿no?, un empoderamiento mayor en cuanto a seguridad, ¿no?, de tracción en ese colectivo, pero bueno, yo voy a ser optimista y voy a pensar que es coyuntural. Las mujeres emprenden mayoritariamente en el sector servicios. Todos. Mujeres y hombres. Aquí, en realidad, la diferencia estadística no es significativa. Y, por tanto, es un titular que sirve para todo el colectivo. Otra cosa es lo que les decía, ¿no?, es el impulso que aquí en nuestro entorno se le está dando a los servicios de alto nivel de conocimiento. Y aquí somos especialmente poderosos y líderes en Euskadi en ese ámbito, derivado de la inversión que se está haciendo. Es fundamental que se desarrollen acciones. Es fundamental que se desarrollen acciones como estas para visibilizar, pero también para identificar qué es lo que nos falta. Y nos falta lo que hemos dicho al principio. Tener referentes. Es que no hay mujeres. Sí las hay. Sí las hay. Hay que hacer esfuerzo en los medios de comunicación para que se vean. ¿Para qué? Porque si no tienes a quién imitar, difícilmente lo vas a hacer. Y las facultades están llenas de talento femenino. Difícilmente vamos a generar clase empresarial poderosa si nos dejamos a una parte de la población. Ni siquiera voy a entrar en la responsabilidad que tiene la secundaria en esa orientación de carrera profesional orientada a la universidad, que de eso podríamos hablar si quieren después de la presentación, y en la que luego tiene que intervenir AMPEA precisamente para fomentar el emprendimiento. Pero es muy importante incidir en cuestiones educativas y muy importante legitimar. No, ¿cuántas mujeres están emprendiendo? No. ¿Cuál es el impacto que está generando la mujer emprendedora? ¿Cuánto empleo genera? ¿Cuánto innovación está liderando? Un número no dice nada. Muchos números dicen muchas cosas, ¿no? No es yo estoy emprendiendo, sí, y detrás de mí, ¿cuánta actividad económica estoy generando? Y esa legitimación no es solamente para la mujer. Creo que la clase empresarial vasca merece ser relegitimada precisamente para ser imitada por nuestros jóvenes en el futuro. Y con esto termino. Espero no haber sido muy pesada en la presentación y agradecer de nuevo la apuesta de Coca-Cola por visibilizar estos datos y de Lorena Torres y de su equipo aquí en Araba, peleando por la educación emprendedora entre mujeres. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María. Y nada, ahora si queréis, ellas dos contestarán a vuestras preguntas, ¿vale? Yo me voy a dedicar a pasar el micro por ahí, porque Pero te pueden preguntar por Gira, claro. Otra cosa es si sé contestar, eso va a ser otra historia, ¿vale? Entonces, que tú tienes el micro ahí, perdóname. Sí. No, espera, te dejo este micro. Os pongo esto aquí para que os sentéis. Ahora, pues tú al centro. Y ahora paso yo el otro micro. Vale, se oye. Espera, que os pongo la otra. Parece que vamos a tomar el té. Ya se podéis sentar si queréis. El té no sé, pero agua. Ay, mira, está el mío, gracias. Fenomenal. Bueno, pues ahora estaría muy bien que nos trasladéis vuestras inquietudes, vuestras opiniones, si realmente contrastan con los datos que nos ha presentado María, si estáis de acuerdo, si sí, si no. Y también quería, antes de nada, recalcar que si bien es cierto que se está llevando un trabajo por parte de AMPEA con institutos y con universidad y demás, también hemos llevado a cabo un proyecto que esperamos también que se mantenga en el tiempo en las aulas desde primaria, en el que hemos podido detectar también los estereotipos que están ya implantados en los primeros niveles, ¿no?, educacionales, y creo que también ese es el trabajo que hay que hacer con las familias desde unas edades bastante más tempranas, porque si no el emprendimiento ya no lo consideran, ¿no?, en su ámbito como una opción de futuro, o no se pueden sentir capacitados para llevarlo a cabo. Entonces, después de esto se llama Micolás Suma. Y es muy bonito, ya si queréis también hay más información en la página web de AMPEA, y a quien quiera saber más, pues os invito a que la
la visitéis. Y bueno, pues no sé, abrimos un coloquio, lo que consideréis o si tenéis algo que aportar y demás. No sé, hay que animarse un poco. O bueno, pues entonces... También vale protestar. También. Bueno, ya que les veo un poco tímidos, voy a arrancar yo. A ver. ¿Cuál es el perfil que tenéis identificado de la emprendedora alavesa? Intuyo que me preguntas a mí, Unai. Sí. Pues estamos llevando a cabo precisamente, hoy está aquí con nosotras Alex también, que es el que participa en nuestro estudio de emprendimiento. Todavía estamos en la fase de recabar datos, es la fase inicial. Entonces, ahora mismo estamos en una fase cuantitativa y no tenemos definido el perfil emprendedor. O sea, por el momento carecemos de datos. Estamos trabajando tanto con entidades públicas, privadas. Nos estamos dirigiendo a todo el territorio alavés en general y se están recopilando esos datos de porcentuales, ¿no? En principio, cuantitativos. Entonces, todavía no tenemos un perfil de emprendimiento. Yo te podía dar el mío, pero por el momento no tenemos datos generales, no. Opa, Egunon, buenos días, gracias por todo, por tantos datos y tan buenos. Quería, bueno, me interesan más terrenos, pero sí mucho el rural. Entonces, estoy viendo que hablamos de que, o habéis dado el dato, de que en 17% de la población femenina entre 18 y 64 años se encuentra inmersa en procesos de emprendimiento y en el ámbito rural, en el ámbito, digamos, urbano, y el 22% en el ámbito rural. Esto a nivel estatal. Sí. A nivel Álava hemos hablado de un 5%. A nivel Euskadi. No tenemos datos representativos para llegar a ese nivel de sector y mujer en Áraba. Sí que tenemos datos en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero no hay datos de aterrizaje para suficientes, o sea, es decir, manejamos un nivel de error muy grande en Áraba con ese tipo de datos. Vale, tienes razón. Tienen que ser conscientes. En Áraba hay menos datos que para el resto de Euskadi. Simplemente a lo que me refiero es si se ha podido investigar acerca de los motivos. Sí, es clarísimo. En nuestro entorno, en realidad, la propia idiosincrasia del entorno rural es muy diferente. Estamos hablando de pequeñas explotaciones, casi siempre sujetas a una sucesión familiar que en estos momentos peligra. De hecho, por ejemplo, el otro día tuvimos al CEO de Kaiku, bueno, pues muy preocupado precisamente por la cooperativa y, bueno, pues impulsando cómo bueno, pues los hijos y los nietos pueden suceder las explotaciones ganaderas en el entorno de Euskadi y de Navarra. Entonces, bueno, pues nuestra característica de pequeñas explotaciones no favorece y en algunos entornos incluso lo que estamos viendo es que, bueno, pues cuesta, hay territorio, hay terreno, pero está costando arrancar, ¿sí?, algunas explotaciones hasta por cuestiones regulatorias. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues es difícil, no hay vocación, tampoco hay estudios alrededor del ámbito agrario, no estamos como en Navarra, en Pamplona, en la universidad, en la universidad pública tenemos, bueno, pues todos los estudios asociados al ámbito agro, ingeniería agrónoma, forestal, etcétera, y entonces cuando hay educación de alto nivel se genera emprendimiento agrotech de alto nivel. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el contexto de León. En la Universidad de León, bueno, pues hay unos grados universitarios muy potentes y lo que termina ocurriendo es que, bueno, pues no solamente salen iniciativas alrededor del campo tradicional, sino iniciativas que lo que permiten, bueno, pues es lograr una eficacia y eficiencia, ¿no?, de la explotación agraria y ganadera y forestal muy fuerte. Aquí no lo tenemos, es otro de los retos, si es que queremos apostar por ello, ¿sí? Pero en todo caso es una cuestión que no solamente genera problemas de cara a la parte agraria, sino a la industria alimentaria también, porque está completamente enlazado, ¿no? O sea, desde la producción hasta la transformación alimentaria. Tenemos buenas empresas industriales de transformación alimentaria, pero bueno, pues en nuestro entorno yo conozco 4 agrotech en Euskadi, así.
incluso metiendo alguna que es de alimentación y que no es puramente agro. El resto, el contexto es Navarra, falta formación de nivel para arrancar ese sector, o por lo menos es mi punto de vista, si es que tuviese que tomar decisiones. Yo quería que no es el caso, pero plantearte, y no puede ser quizá también porque se está invirtiendo mucha economía, tanto de ayudas, subvenciones, demás, van enfocadas más a la innovación, y el entorno rural se está dejando un poco fuera de esos accesos a esa financiación, y también puede ser un problema económico porque no tienen recursos para poder lanzarse al mercado. Bueno, yo creo que ahora se va a potenciar mucho, se lleva potenciando ya un año desde el ámbito nacional, pero también desde aquí, es decir, precisamente trasladar el reto innovador y tecnológico al ámbito rural. O sea, el hecho de que vivamos en un pueblo no significa que, evidentemente, si lo que quiero es poblar las zonas rurales, necesito una velocidad digital específica, e incluso son zonas especialmente interesantes, ¿no?, para generar algunos desarrollos innovadores y tecnológicos. Yo no creo que esté reñido una cosa con la otra. Quiero decir que era la pregunta que lanzo, se me ocurre. Sí, necesita servicios de proximidad igual que en una ciudad, y bueno, pues toda la parte de agrotech está, bueno, y luego además, o sea, aquí en Vitoria, ASI, ¿no?, bueno, pues pone bastantes recursos con el programa Honekin, bueno, pues para el lanzamiento en iniciativas agrícolas. Pero les cuesta mucho. De hecho, tenemos reunión la semana que viene para ver cómo podemos impulsar, ¿no?, incluso desde el máster de emprendimiento que yo dirijo, pues la posibilidad de, bueno, pues de ir colocando, ¿no?, miguitas de pan en este ámbito, que creemos que es muy potente. O sea, el reto alimentario es brutal en estos momentos. O sea, en los próximos años va a ser el reto clave, y no pasa por la industrialización, eso ya lo tenemos. O sea, sino pasa por la producción de kilómetro cero y el aseguramiento de aprovisionamientos, ¿no?, en casuísticas como las que hemos vivido. Entonces, bueno, pues ahí hay que pegarle una apuesta importante, y bueno, pues en eso estamos todos, claro. O sea, ya no por cuestiones económicas, por nuestros hijos, vamos, por comentar. O sea. Por seguir en lo mismo, en el tema, porque creo que una cosa es el emprendimiento rural y otra el emprendimiento agrario, que no exactamente es lo mismo, ¿no? Hablando de emprendimiento... Sí, funciona. Hablando de emprendimiento agrario, efectivamente, si todos los sectores son... O sea, si ya no tenemos un tal emprendedor elevado en la comunidad autónoma, que no lo tenemos, en el ámbito agrario está, francamente, por los suelos. Pero no solamente el emprendimiento agrario, nosotros tenemos un proyecto, Basaldea, que es una incubadora, es un centro de empresas agrario. Llevamos trabajando en esa incubadora, en ese emprendimiento, en ese proyecto que está dirigido 100% a impulsar el emprendimiento agrario 10 años. Y la gran barrera que tenemos es la falta de personas interesadas. Eso es. Por supuesto mujeres, pero también hombres. O sea que el reto del emprendimiento agrario es... no es de género. Lo que sí que es cierto es que bueno, en el último, también, sí. Porque en el último, que es lo que iba a decir ahora, en el último censo agrario, yo ahora no me acuerdo exactamente del dato para decir la comparativa, pero en el último censo agrario sí que se ha visto una caída tremendamente importante en el número de mujeres propietarias o que lideran explotaciones agroganaderas. Y ese es un censo que tiene 4 años de diferencia y acaba de salir, y ha salido, digamos, con una foto peor parada para las mujeres que para los hombres, y peor parada para las mujeres ahora que en el censo anterior. Pero el sector agrario sí que necesita realmente de ganar en atracción para que las personas nos dediquemos a la agricultura, que efectivamente enlaza con el reto de la estrategia agroalimentaria, con el nuevo modelo de ciudad, con el urbanismo sostenible, con el kilómetro cero, con un montón de estrategias. Pero nos faltan personas. Sí, claramente, ahora mismo en Vitoria, en los datos que nosotros tenemos mucha más demanda de producción agrícola kilómetro cero, ecológica, y bueno, con casi todos los apellidos o los adjetivos que tienen sus matices que se puedan poner, que capacidad productiva, porque no tenemos personas en ese sector. Hay tal falta de personas en el sector
que incluso hay dificultades para captar profesorado en los centros de secundaria alrededor de la agricultura. En este proyecto trabajamos con la Escuela de Arcaute y con ASI. Arcaute también tiene el mismo problema para reclutar personas que se formen, alumnos y alumnas. O sea, en la ausencia de personas susceptibles de al final alimentar ese sector viene muy desde la base. Efectivamente. De hecho, con lo que comentabas también de la falta de mujeres en las explotaciones, hace muy poco entrevistábamos en el observatorio a Leire Barañano, que es la directora general de Neiker BRTA, y ella precisamente hacía hincapié en que el sesgo de género en el campo, pues bueno, ha sido una cuestión asociada a cultura. ¿Por qué? Porque la explotación agrícola y ganadera es familiar. Entonces, ¿al nombre de quién la pones? Del marido. ¿Significa que tú no estás? De arriba abajo y de abajo arriba. Pero el censo dice cosas, ¿no? Que no siempre son verdad. Se pone un nombre, ¿sí? Por eso hay que preguntar a personas, ¿no? Por eso nosotros preguntamos a personas y no hacemos censo de empresa. Y quería ya adelantar una cuestión que se me ha olvidado en la presentación. Derivado de la tal necesidad que vemos en la parte de emprendimiento agrícola, este año hemos hecho un informe especial de emprendimiento agrario a nivel estatal en el que habrá desagregación de Euskadi. Se va a anunciar lo que es los datos nacionales, presentamos la semana que viene. El día 2 de junio presentamos en Madrid los datos de emprendimiento nacional y vamos a hacer un especial aparte con el emprendimiento agrario porque hay un interés muy grande en todas las comunidades autónomas por esta cuestión. No solamente aquí en Euskadi, aquí preocupa mucho, especialmente en Álava, pero bueno, pues sobre todo a nivel de Andalucía, de Extremadura, incluso de Cataluña, se ha puesto bueno, pues bastante financiación para estudiar precisamente qué está pasando para asegurar como mínimo, ¿no?, la sucesión de las explotaciones agrícolas y ganaderas que ahora mismo son rentables y que por falta de sucesión familiar se pueden quedar en cuadro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues rejuvenecer un poco el liderazgo de esas explotaciones es fundamental, incluso como base para meterle luego innovación y tecnología también al campo, ¿no? Entonces tendremos que esperar esos datos, ¿no? Y luego otra presentación también de mano de Coca-Cola, ¿dónde está Unai? De Coca-Cola y con el Observatorio Vasco de Emprendimiento, entiendo, ¿no? Ya cuando vayamos a finalizar el año os pondremos los datos, ¿no? Si están desagregados, a ver si podemos identificar a ver qué problemas tenemos. Y por lo menos nuestro interés es hacer un especial aquí de emprendimiento agrario. Otra cosa es que de nuevo vamos a tener muy pocos datos alaveses. Tenemos más datos de Vizcaya y de Guipúzcoa. Para eso estamos nosotros aquí, nosotros y nosotras desde AMPEA, trabajando mucho y tenemos un equipo maravilloso y seguramente que podemos extraer datos que luego se pueden contrastar. Bien, pues... Bueno, otra vez voy a pasar de refilón sobre lo rural, porque no quiero acaparar ese aspecto. Pero bueno, sí que en lo que estabais hablando, bueno, hay varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de pequeñas explotaciones, la dificultad, etcétera, pero luego estamos proponiendo kilómetro cero, hay como una dicotomía un poco complicada de resolver. Pero bueno, sin entrar en lo agrario, que creo que lo rural es algo más también que lo agrícola y lo ganadero. Bueno, y haciéndose observar, nosotros trabajamos con UCAN, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, y creo que están haciendo un trabajo en el tema sucesión, en el tema mujer y en el tema juventud espectacular. Cierto. Espectacular. Creo que como referencia es muy buena. Segundo, una de nuestras máximas, pertenezco a una cooperativa de acompañantes, consultores por el bien común, y para que nos situéis, lo que nosotros proponemos y provocamos es la colaboración contra la competencia, ¿no? No quiero decir con esto que haya competencia, pero quizás, si igual ya se están haciendo cosas, yo no estoy enterado, las organizaciones como AMPEA aquí en Álava y el resto se puedan unir y cohesionar y hacer un trabajo conjunto puede ser mucho más potente que cada una por su lado. Creo que es una pista que creo que puede ser muy interesante. Y luego, por último, deciros, hemos hecho un proyecto con la Generalitat de Cataluña y esto lo pongo como ejemplo disruptivo de lo que es esa unión entre lo rural y lo urbano, que parece ser que estamos aquí en una pelea, o rural o urbano, el Atleti, la Real, el Alavés. Creo que no. Creo que el blanco y el negro tiene muchos más matices, ¿no?, entre el blanco y el negro. Y en ese sentido,
ser disruptivo es interesante. Lo que hemos hecho con la Generalitat de Cataluña es crear un programa luego en base colaborativa con los diferentes agentes de las zonas para hacer que las grandes empresas, y aquí miro a Coca-Cola, puedan deslocalizar equipos en lo rural. Es decir, llevarse un equipo a lo rural de manera que esté trabajando en un proyecto durante 2 o 3 meses y a su vez tengan ocio. Allí se los han llevado a la zona del Pirineo y un equipo de 20 y tantos chavales y chavalas han estado trabajando durante un proyecto, o sea, sobre un proyecto, mientras intercambiaban el trabajo y el ocio, el esquí en este caso. Creo que tenemos que mirar nuevas fórmulas también para hacer que las grandes empresas incidan en lo rural. Necesitamos las ciudades de lo rural necesita de las ciudades. Entonces, ser disruptivo trae grandes beneficios. Lo pongo como ejemplo por si puede inspirarnos. Sí, muy interesante. Y al final también es como ha mencionado él, ¿no? Que contra más nos unamos, ¿no? Y más entidades, tanto privadas como públicas, nos unamos en ese trabajo en el campo, ¿no? O bueno, en otros sectores, no solamente en todo. La unión siempre va a traer cosas buenas y finalmente van a salir proyectos bastante más potentes que puedan salir de una única entidad. O sea, yo en eso estoy completamente de acuerdo con lo que nos has expuesto. Parece que el estudio... iba a decir, ha parecido muy bien, los datos, estamos de acuerdo. Hola, bueno, yo tenía una pregunta para haceros porque, bueno, teniendo en cuenta que el objeto de estudio del observatorio viene a ser básicamente variables contextuales que están referidas a aspectos económicos, aspectos demográficos y aspectos en general relacionados con el fenómeno del emprendimiento. Teniendo en cuenta esto y con toda la provisión de datos que tenéis acumulada de todos estos años, la pregunta es, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que son las variables determinantes en el desarrollo del emprendimiento? Es decir, ¿qué es lo que hace posible o lo que explica que haya diferencias significativas de unas regiones a otras? Sí, hay bastantes variables. En nuestro entorno, por ejemplo, el hecho de que seamos industriales nos marca. ¿Por qué? Porque la propia industria genera barreras al emprendimiento. Entonces, incluso la entrada de escalado de incluso con los programas que tenemos Bind 4.0, en el que una gran empresa puede colaborar se facilita, ¿no?, que se colaboren con startups, pues precisamente el Gobierno vasco ha tenido que poner, con perdón, esa pista de baile para que colaboren, porque la propia industria grande genera barreras al emprendimiento. Entonces, cuanto más industrial es un territorio, normalmente menos emprendimiento. Por eso nuestro dato de emprendimiento es siempre muy parecido que el de Alemania o las zonas norte de Italia, etcétera. ¿Qué más? Bueno, pues influye mucho el sistema educativo. Sí, es decir, influye muchísimo. ¿Por qué? Porque precisamente si sesgas la innovación en el proceso de aprendizaje o incluso, bueno, pues te encuentras con un libro de historia en el que, bueno, pues la figura del empresaria es la que es, y somos todos muy conscientes porque vemos los libros de historia de nuestros hijos, pues bueno, pues así de primeras, con 10 o 12 añitos, que es cuando empiezan a ver la revolución industrial, no le entran ganas de emprender, ¿no? Entonces ahí hay una parte muy importante también. Y otra de las variables fundamentales es que en nuestro currículum europeo no se permite fracasar. Es decir, lo mismo que en otros ecosistemas y en otros entornos, el haber abierto y cerrado 3 empresas es un valor curricular brutal, o sea, de aprendizaje, de demostración de aprendizaje muy grande. En nuestros entornos es algo habrás hecho, ¿sí? O sea, algo habrás hecho incluso cuando tienes éxito. Si has cerrado, algo habrás hecho, y si tienes éxito, también algo habrás hecho. Es absolutamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que flexibilizar precisamente la asunción de riesgos que no tienen por qué ser empresariales, porque a veces estamos hablando incluso de asumir riesgos dentro de la propia empresa. A veces estamos formando plantillas en el sistema educativo orientadas a la obediencia y no a la innovación. No es que hay que innovar en la empresa. Tienes una plantilla seleccionada y reclutada para ejecutar, no para innovar. Entonces, eso viene
de un sistema educativo que luego cala directamente en la cultura empresarial. Entonces, ¿se puede cambiar de golpe una y otra? No, pues porque el estilo directivo de la empresa es uno. No se trabaja mediante un líder en la cultura organizativa, se trabaja mediante el grupo. Entonces, eso hay que trabajarlo bien, hay que creérselo y hay que liderarlo. O sea, trabajando precisamente culturas organizativas que permitan innovar y equivocarse, ¿no? Piscinas vacías. A la piscina ya te coso yo la herida cuando te hagas, pero no hay agua y a la piscina vacía. Entonces, bueno, pues ese tipo de comportamientos facilitados en las grandes empresas también impulsan intraemprendimiento dentro de las grandes corporaciones, que de hecho es lo que muchas están intentando hacer, ¿no? Es decir, una gran industria con una actividad, bueno, pues muy rentable, histórica, que, bueno, pues no quiero poner en riesgo mi actividad principal con una innovación. Entonces lo que genero es un programa de intraemprendimiento para que, bueno, pues el director o directora de I+D lidere un proceso específico, pero fuera del engranaje de la matriz, incluso fuera del grupo, para no poner en riesgo, ¿no? El riesgo tecnológico que tienen algunas iniciativas. Entonces, claro, eso no lo puedes poner en marcha de hoy para mañana. Tú vas a ser emprendedor o intraemprendedor. Entonces, claro, el empleado te dice, ¿me estás promocionando? No, te estoy poniendo dinero para que emprendas, pero el riesgo lo pones tú. Entonces, hay que trabajar mucho estas cuestiones y en nuestro entorno, bueno, pues yo creo que tenemos mucho potencial precisamente para que la gran corporación financie procesos de intraemprendimiento, de soluciones tecnológicas e innovadoras que se generan en las universidades y en los centros tecnológicos. Tenemos un nivel de innovación, incluso con la poca financiación que tenemos en las universidades, incontestable y milagroso para los propios recursos que tenemos. Aprovechémoslos. O sea, en estos momentos no se trata de hacer más, sino de hacer más con menos. Y lo tenemos. Lo único que hay que hacer es encajarlo, ¿no? Poner el talento a trabajar. No más recursos para crear más cosas, sino invertir en talento, es lo que hemos dicho, ¿no? Invertir en talento valiente. Y ahí, bueno, pues hay muchas características muy parecidas en entornos europeos. Bueno, características parecidas, y Países Bajos está despuntando en ahí un cambio, y Portugal están trabajando muy bien el sistema educativo. Lo están equiparando, ¿no?, al modelo alemán, y bueno, pues hay que trabajarlo. Queremos ser alemanes para algunas cosas y para otras no. Entonces, claro, todo no se puede. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta o aportación o inquietud? ¿No? Bueno, pues entonces digo yo que podríamos ir pues concluyendo. Eso es, efectivamente. Nada, daros las gracias a todos por habernos acompañado. María, Lorena, muchísimas gracias. Gracias a AMPEA, gracias al Observatorio de Emprendimiento Vasco. Y nada, y nos veremos en siguientes ediciones. La rural. Eso es. Venga, es que ricasco de noi. Gracias.